Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Estoy muy emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que para mí es muy importante, me gusta muchísimo y es la homeopatía. Y el día de hoy para hablar de este tema traemos invitada a Cecilia Díaz, una persona que tiene muchísima experiencia en este campo y que en lo personal pues me ha tocado trabajar con ella. Ella es quien nos consulta a mí y a toda mi familia. Entonces pues bienvenida Ceci, estoy muy agradecida que estés aquí. Muchas gracias por tu invitación. Buenos días. Pues, ¿qué te puedo decir? El tema de la homeopatía, pues, es parte de mi pasión en mi trabajo y muy agradecida de estar aquí con ustedes. Gracias, Ceci. Y bueno, para hablar un poquito más de todo el camino que has recorrido en este campo, pues sabemos que tienes tu licenciatura en homeopatía, que estudiaste en la ciudad de Guadalajara, que también eres especialista en el tema de terapia floral. Me comentabas hace rato que tienes estudios en Grecia de forma internacional. Platícanos un poquito de todo este proceso, cómo te fuiste formando y todo. Bueno, pues mi formación comenzó en la Escuela de Homeópatas Puros de Guadalajara, donde te ofrecen la licenciatura en homeopatía. Y bueno, dentro del mismo tiempo, más o menos espacio, estuve también haciendo mis cursos en ITESO, en la Universidad Jesuita de Guadalajara en terapia floral, y tengo algunos cursos en Grecia en lo que viene siendo especialización en el tema de homeopatía, clínica homeopática, que es el tema en clínica homeopática es encontrar los recursos más rápidos para la curación y hacer estrategias de recuperación en cuanto a todo lo que viene siendo los síntomas del paciente. En cuanto a terapia floral, pues habla más el tema de las emociones y bueno, tengo varios cursos en terapia floral, que es en el lago de Chapala, se hace cada 2 años el curso, donde vienen personalidades de todo el mundo a darnos cursos por 4 días, y entonces ese se hace cada 2 años y además del ITESO tengo todos esos cursos. Tengo algunos otros cursos con ponentes a nivel internacional, los simposios que se hacen en Guadalajara año con año. Tengo todos los cursos de todos los años y bueno, vienen personalidades a nivel mundial también a darnos sus especialidades. Y a ver, cuéntanos, no sé, por ejemplo, vámonos así como muy atrás en tu vida, ahondando un poquito en la parte personal. Tú de niña tal vez veías a tu mamá, a tu abuela, tías, qué sé yo, usar tal vez remedios caseros, herbolaria, ese tipo de cosas. O sea, ¿tuviste este acercamiento a temprana edad como para tratar enfermedades o emociones de alguna manera? Mira, con mi abuela paterna, ella tenía muchos problemas de circulación sanguínea y tenía úlceras varicosas y ella se trataba con homeopatía. Mi abuela paterna, y bueno, pues la broma ahí es que pues nosotros le robábamos la homeopatía a mi abuela porque los chochos eran muy ricos, ¿no? Pero finalmente sí hay como esa experiencia de haber visto cómo una persona tan importante en mi vida se trataba con algo alternativo. Okay. ¿Y si tenía resultados? Sí, porque ella no tomaba otros medicamentos más que no fueran naturales o homeopatía. Inclusive pasaba temporadas con nosotros en Guadalajara, ella era de León, y llegaba con todo su kit de los meses que iba a estar en casa para seguirse tratando. Okay. ¿Y cómo fue que decides como ya adentrarte en este mundo? Así decidir, yo quiero ser homeópata y quiero ayudar a la gente a sanar mediante este tipo de esta forma. Mi acercamiento principal a la salud fue cuando conocí las flores de Bach. Por ahí una amiga me invitó a un curso de amigas, ¿no? De, bueno, vamos a tomar el café, vamos a estudiar. Y estuvimos estudiando por 2 años las flores, se me pareció muy interesante y me pareció una terapéutica muy importante, pero yo me sentí no capacitada, porque cuando vi el movimiento que hacían las personas, el tomar el medicamento, sentí que no podía dar el apoyo. Y como que lo dejé un poquito de lado, más que nada por respeto a las personas, para luego retomarlo después. Entonces, como empecé como la búsqueda de qué es lo que quiero hacer, cómo es que quiero apoyar con cosas naturales, y empecé a buscar como qué estudiar,
Para esos tiempos, mi última hija, que es la menor, nació con rinitis alérgica. Y entonces comencé a buscar qué le daba. Había vacunas, había tratamientos, cada 15 días era antibiótico, era medicamento, ponerle unas vacunas que eran inyectadas. Ella ya tenía miedo a su mamá porque ya no sabía si le iba a hablar para abrazarla o para inyectarla. Y entonces yo decidí que no quería esa calidad de relación con mi hija. Y empecé a buscar y por ahí alguien me dijo de un homeópata, llevé a mi hija, empezó a sanar y dije, ok, esto me gusta, me interesa. Por ahí quiero encaminarme, ¿no? Y así fue como después llegué a homeopatía. Eso fue a través como de una experiencia personal, esta necesidad de tratar a tu hija de una forma alternativa, digamos, y te funcionó y por ahí quisiste... Por ahí dije, aquí está el camino, ¿no? Aquí, esto es lo que hay. Comencé a buscar escuelas y me encontré con que había escuelas que no estaban certificadas y pues realmente yo lo que quería era tener información que valiera y que fuera tangible y que además tuviera un sustento a nivel licenciatura. Hice varias entrevistas en varias escuelas y llegué a la Escuela de Homeópatas Puros para hacer la licenciatura, que son 4 años, donde ves tronco común con medicina, donde ves varios temas que integran lo que es la homeopatía, y me pareció la adecuada, por ahí estudié, y lo que encontré con mi hija fue que finalmente sanó sus alergias. Entonces dije, pues aquí es donde tengo que estar, ¿no? Ok, y esto es interesante, o sea, conocer un poquito también como dentro de ya lo que es la licenciatura, cómo, o sea, si realmente tienes este tronco común o estas bases de medicina, porque puede haber personas muy escépticas con el tema de la homeopatía que dicen, ay, pues un homeópata no es doctor, él por qué me va a tratar una enfermedad, ¿no? Sí, tenemos tronco común con anatomía, con fisiología, con análisis clínicos, tenemos PNL, materia médica, son algunas de las materias que se imparten dentro de la licenciatura. Finalmente, cualquier persona puede ser homeópata, pero en mi experiencia es todo el tiempo seguir estudiando. Y hablando un poquito sobre este camino que has recorrido, ¿te ha tocado a ti sentir de cierta forma como algún tipo de rechazo, ya sea de las mismas personas, usuarios o incluso de médicos que como que traten de hacer menos, ¿no? Porque tal vez piensen que no es algo científicamente validado o algo así? Pues en ese tema es como el día a día en la homeopatía, es darte cuenta quién realmente sí quiere seguir la terapéutica, quién no quiere seguirla. En cuanto al área de la medicina, me he encontrado con que se piensa que esto es un acto de fe, el creer que, bueno, si tú lo crees te va a curar, pero yo ahí les pregunto, el tema es, yo doy homeopatía a veces a mascotas, las mascotas sanan y bueno, pues ellos no tienen fe, se le da las plantas y sanan, tampoco tienen fe. Hice un protocolo de investigación con un médico en cirugía y lo que hicimos fueron 2 años de estar administrando medicamento dentro de quirófano y viendo cómo el cuerpo inerte, dormido, sin saber que estás administrando un medicamento, reacciona favorablemente. Hay una hemorragia en ese momento en un quirófano, se le da el medicamento aplicado en la piel y a los 5 minutos para la hemorragia. Entonces, pues el tema no es fe y la gente sigue pensando que si tú tienes fe y crees, pues entonces esto funciona. En cuanto al rechazo, pues creo que más bien, sin afán a ser grosera, es ignorancia, es no saber cómo se maneja todo esto. Hay leyes, hay principios, los medicamentos se preparan de cierta forma por una ley, por un principio de preparación. Ha habido experimentación en personas para poder dar el medicamento. Entonces seguimos como con esa parte de que la gente piensa que esto no es un medicamento, que no es una terapia cuantificable. No es cuantificable en el momento en que tú no puedes
analizar un medicamento y ver de qué está hecho, pero se puede cuantificar a través de todos los casos que vas teniendo, a través de las experiencias de las personas que la van utilizando. Y así como para decirlo en términos muy sencillos, ¿cómo definirías la homeopatía para una persona que tal vez no tiene nada de información al respecto? No ha escuchado nunca nada. No he escuchado nada. Bueno, pues la homeopatía es un método terapéutico que te ayuda a sanar de manera natural. Y bueno, de esto que estás comentando, se me hace súper interesante como esa parte, ¿no? De haber, pues no sé si llamarle experimentado ahí mismo en el quirófano, que un cuerpo de una persona pueda tener ahí mismo, ver el resultado, ¿no? Hay una hemorragia, no, y ahí no administraban ningún otro tipo de medicamento más que la homeopatía. Sí administran medicamentos, los que tienen que administrar dentro del quirófano, lo que necesita el paciente, pero finalmente ellos saben cuánto tiempo tarda en parar una hemorragia, o a veces hay hemorragias que no pueden parar, ¿no? Y entonces ahí ves la diferencia en cuanto a la utilización o no la utilización. En esta experimentación que se hizo, fueron 2 años, y este protocolo de investigación era ver qué pasa con los pacientes que usan homeopatía en su cirugía y pacientes que no usan homeopatía. Se seleccionaba a los pacientes, obviamente, por los que quisieran estar tomando homeopatía, además de hacer todo lo que el médico les decía y utilizar los medicamentos que ellos les daban. Y entonces teníamos cierta cantidad de personas con homeopatía y cierta cantidad con solamente sus medicamentos. Y lo que se encontró al final de este protocolo es que las personas que utilizaban homeopatía tenían 80% de mayor curación y 80% de menos dolor. Okay. O sea, ahí era como algo que se hacía en conjunto, la medicina que se tenía que dar de parte del médico, más la homeopatía, y se veían resultados mucho más favorables que si solo utilizan la medicina. ¿Por qué comento esto? También es importante porque luego la gente pregunta, oye, y es que yo soy, por ejemplo, diabética y tengo un medicamento, pero ya no quiero tomar solo homeopatía. Y yo les digo, el medicamento que te dio tu médico lo tienes que seguir tomando porque te lo recetó un profesional. Pero yo te voy a ayudar, y ¿qué va a pasar? Que tus niveles van a ser más estables. Entonces, en todos los casos donde estamos trabajando con homeopatía, lo que hacemos es llevar a mejor calidad de vida y a mejor calidad al paciente. Entonces, no se contraponen, que esto es un tema muy importante en la homeopatía, no se puede contraponer un medicamento homeopático con un medicamento alopático, porque acá estás trabajando con materia y en homeopatía estás trabajando con la energía. Entonces no hay materia, entonces ¿cómo se puede contraponer con el otro medicamento? Y a la hora de tratar cualquier enfermedad, ustedes se fijan siempre en la sintomatología, ¿no? Es así como eligen qué medicamentos van a dar, y a mí me llama mucho la atención si quieres explicar un poco esta parte, porque yo sé que en tus consultas te gusta explicarlo y yo he ido aprendiendo un poco así a través de ti, sobre cómo a veces, por decir, mi niño tiene gripe, entonces rápido, si tiene fiebre, pum, el tempra, ¿no? A darle un medicamento para quitar esa fiebre. Entonces, con la homeopatía lo que queremos es que salgan estos síntomas para saber, ¿no? Qué tenemos y contra qué pues estamos tratando. Si lo normal en la alopatía es dar un antipirético que lo que hace es bajar la fiebre. Bueno, yo les explico el mecanismo de la fiebre a los pacientes. El mecanismo de la fiebre es despertar al sistema inmunológico y comenzar a luchar con virus y bacterias. Al calentarse el cuerpo con la fiebre, mata bichos y bacterias. Es como cuando tú cocinas, calientas los alimentos y matas bichos y bacterias. Pero cuando tú bajas la fiebre de un completo, estás permitiendo a los mecanismos de defensa, primero los paras y al bicho o bacteria lo dejas avanzar. Entonces es importante que tomen pues un medicamento que les ayude a ir tratando los síntomas y no solamente a parar la fiebre,
cada vez que te da fiebre, tu cuerpo renueva el sistema inmunológico. Y entonces, para nosotros en homeopatía no es grave tener fiebre. Ahora, ¿cómo se eligen los medicamentos? Pues depende de los síntomas que tenga cada persona, todos son diferentes. A todos nos da diferente la gripa, diferente una diarrea. Entonces se toma como meticulosamente qué síntomas son importantes para la administración del medicamento. Y bueno, yo me acuerdo cuando recién empecé contigo a aprender todo esto de la homeopatía, yo tenía en ese momento a mi niño mayor que tenía 2 años, ¿no? Apenas. Y a mí no se me olvida, o sea, este primer acercamiento lo quiero contar de cómo lo viví yo, porque posiblemente hay otras personas que también todavía estén así como un poquito escépticas o que sí, pero no sé cómo es, ¿no? Entonces, cuando yo llego esta primera vez contigo, que llegué así por recomendación de otras mamás, me acuerdo perfecto que cuando estabas preparando el medicamento, pues yo veía agua, o sea, agua. Sí. Entonces decía, ok, yo estoy viendo que con agua natural está llenando el botecito. Y luego venía ya el medicamento y decía yo, ¿pero esas gotitas de qué o qué? Bueno, y luego en la madrugada, pues el niño todo lo que da con la fiebre altísima y yo así como, pero es que le estoy dando agüita con unas gotas, como que te empieza a entrar este estrés como mamá. O sea, te da la tentación de mejor le doy la medicina y ya en la mañana vemos, ¿no? ¿Qué onda con las gotitas? Y yo me acuerdo que tú me decías, no, paciencia y pruébalo y ve, ¿no? Entonces fue una noche que estuvimos ahí en vela, ¿no? Aplicando que los pañitos, las gotitas y todo. Pero tú ves que la temperatura se baja. O sea, realmente funciona y en ese momento lo ves. Entonces me acuerdo que mi esposo y yo estábamos ahí, los dos con el niño y decíamos, oye, pues es que funciona igualito que como si le hubiéramos dado medicina, ¿no? Entonces ahí ya empezamos como a entender cómo funciona, a tenerle un poco más de fe, digamos, y empezamos a tratarlo, ¿no? Y en 4 o 5 días salió del cuadro que traía. Entonces, después de eso, como que vemos, ahora cada vez que el niño se enferma, seguimos con homeopatía y ahora funciona más rápido. Ahora el niño sale más rápido. ¿Cómo es eso? Funciona más rápido, número 1, porque no está intoxicado con ningún otro medicamento. Y número 2, porque su organismo ya sabe cuál es lo que tiene que hacer. La homeopatía te da la oportunidad de irte encaminando a la autocuración, que todos tenemos la capacidad de autocurarnos. Pero como que ese caminito, cuando tomamos un medicamento que solo, ejemplo, quita la fiebre, pues entonces el cuerpo para qué ya encamina a sanar la fiebre si vamos a dar un medicamento. En homeopatía lo que hace el medicamento para bajar la fiebre de alguna manera, lo que hace es despertar los mecanismos de defensa especializados para lo que te está pasando en ese momento. Entonces, al despertarlos, comienza a hacer su trabajo el cuerpo y cuando ya aprendió a hacerlo, pues lo hace más rápido. Y es súper efectivo. Y te digo, yo por experiencia personal a mis niños los empecé a tratar así, luego nace el segundo y pues yo ya tenía experiencia con el primero y dije, desde recién nacido, cualquier cosita, homeopatía. Y la verdad es que sí te das cuenta cómo, por decir, con mi primer niño, sus primeros 2 años, pues yo lo traté solo con medicina porque no conocía la homeopatía. Ya con el segundo, como ya tenía experiencia con mi niño mayor, lo empiezo a tratar solo con homeopatía. Y entonces veo cómo igual está perfecto, se me enferma menos, o sea, sí notaba este tipo de diferencias, digamos. Entonces yo feliz, ¿no? Con la homeopatía y ya la tercera, pues igual. Sí, ya aprendiste el caminito, que es lo que yo les digo a las mamás, en el caso de niños pequeños, ellas comienzan a aprender, porque tenemos un camino por aprender en la homeopatía, no es algo que todos hayamos visto o que estemos acostumbrados. Pero los beneficios son pues tratar la enfermedad de una manera natural, hacer a tu cuerpo que despierte los mecanismos de defensa, que se autocure muchas cosas. A veces nada más das para el tema fiebre, por decirlo de alguna manera, con homeopatía y ya con eso se acabó los síntomas. Y pacientes que antes trataban hasta 15 días enfermos con una gripe o algo, pues ahora les dura 3 días y luego les dura día y medio, ¿no? Entonces, pues esos son los beneficios de estarte tratando de manera natural y estar haciendo a tu organismo que haga su función. Ok, y con esto que comentas me viene a la mente un tema.
aprendemos nosotros a ir conociendo, ¿no? Entonces, por decir, si yo tuve un cuadro de gripe con mi niño y lo traté porque tú me diste, digamos, un tratamiento, y luego le vuelve a dar gripe, tal vez yo tengo la tentación, como ahí tengo el medicamento en casa, pues le doy lo mismo que me dieron, ¿no? Entonces, existe aquí, siempre sabemos que con la medicina tradicional, pues nunca hay que automedicarnos, ¿no? Con la homeopatía sería lo mismo, o sea, tal vez existe también este riesgo como que tú te puedas intoxicar o que se te pase la dosis o que diste un medicamento que no era el que tenías que dar, o cómo funciona con la homeopatía. Pues sí, finalmente sigue siendo medicamento. O sea, lo que estás administrando es medicamento. ¿Qué se da? Los síntomas similares es el medicamento que tú vas a administrar. Entonces, si yo creo que a mi hijo mayor tiene fiebre, pero tiene fiebre y tiene moco verde y tiene tos, pues es un medicamento ahí. Pero el otro solamente tiene moquito escurrido y solamente se siente un poquito calientito y no tiene tos, pues es otro medicamento, ¿no? Dependiendo los síntomas que esté padeciendo es otro medicamento. Y es muy real que en la actualidad la gente piense que como es agüita, ¿verdad? Solamente es agüita, pues no pasa nada, pero te estás automedicando también. ¿Qué te puede pasar? Bueno, puede pasar, pues a lo mejor nada, ¿no? A lo mejor solamente que no te funcione, porque no es el medicamento adecuado. Pero también puede hacer una cosa que se llama, en homeopatía lo que hace es, se me olvidó ahorita el nombre, ahorita me acuerdo de él. Puedes producir los síntomas del medicamento que estás tomando, como una experimentación, depende de la sensibilidad del paciente. Y entonces lo que hace es que además a tus síntomas reales que ya tienes, más los producidos por el medicamento, a la hora de que realmente yo quisiera administrar un medicamento, ahí se confunden. Más allá si no me dicen que tomó tal medicamento, ¿no? Y lo que puede pasar es, se instalan síntomas. O sea, es contraproducente. En lugar de aliviarte, te pueden venir más síntomas del medicamento que estás tomando, que tú inventaste que te ibas a tomar. Sí, porque pues se cree que pues es agüita, ¿no? Inclusive con los otros medicamentos, las mamás van al pediatra, les da para fiebre, para tos, para esto, y lo vuelven a administrar y administrar. Y pues es automedicación. En el caso de nosotros también es automedicación. Entonces yo les pido que me hablen por teléfono, me platiquen los síntomas y yo les digo qué es lo que tienen que tomar. Para un síntoma ya van conociendo a los pacientes y entonces a sus hijos y van viendo como qué medicamento va haciendo cada uno. Y si te fijas, tu hijo primero toma un medicamento y al segundo le doy otro medicamento y a la niña le doy otro medicamento, ¿no? Porque tienen que ver ahí los síntomas que está produciendo más los síntomas de su personalidad y cómo se representa en ellos. Y hablando así como de casos específicos, a ver, nómbranos así como un abanico, digamos, de situaciones en las cuales tal vez tú has visto que la homeopatía es súper efectiva. Me refiero a, no sé, la puedes usar en el embarazo, si tienes cáncer, si tienes alergias, si tienes, o sea, para ¿qué tipo de padecimientos crees tú que la homeopatía es así como fabulosa? Pues mira, la homeopatía, en mi experimentación, he trabajado desde niños, desde embarazo, desde adolescencia, adultos. Trabajé 4 años con enfermos terminales. Y por ejemplo, yo cuando llegué ahí dije, pues no tiene caso administrar medicina, me siento impotente porque es que de aquí nadie se va a curar. Pero lo que sí observé era que había mejor calidad de vida con esas personas. O sea, se les tenía que administrar unos medicamentos para el dolor, se mantenían más estables. Y en cuanto a síntomas, yo te puedo decir que hay muchísimas enfermedades que se pueden tratar, muchísimos síntomas, pero desconocemos realmente y pensamos que la homeopatía no puede ayudar. Por ejemplo, ahorita en el caso muy importante del dengue,
Yo veo a mis pacientes que tienen dengue que empiezan a tomar el medicamento y en 3 días están mejor. No curados al 100, pero están mejor. Hay muchísima mejoría en el tema del dengue y hay un desconocimiento total, ¿no? A que la homeopatía sí se puede administrar. Yo he visto en la práctica que solamente les dan un medicamento para la temperatura, en este caso, y les dicen no puedes tomar nada, está comprometido hígado, riñones y pulmones, y pues por ese motivo no dan medicamento. Pero la homeopatía, al ser un medicamento natural, pues lo que va a hacer es elevar tu sistema inmunológico y sanar todos esos síntomas de manera natural del dengue, y después de los 3 o 4 días lo que empezamos a hacer es la regeneración de plaquetas, ¿no? Porque hay medicamentos para elevar hemoglobina, plaquetas, que son muy importantes en este padecimiento. Entonces, yo he encontrado que en la mayoría de los padecimientos, de las enfermedades, de los síntomas, la homeopatía te puede ayudar. Hay cosas que sí puedes sanar y cuando llegan conmigo a la consulta yo les digo, bueno, pues esto sí se sana, esto vamos a tener que trabajar, pues se puede decir todo el tiempo. Esto es una agudización y sale en 15 días cuando mucho. Entonces, sí hay la honestidad de decir, con esto sí hay curación, con esto no hay. Pocos casos son los que yo he encontrado donde no se puede hacer nada, ¿sí? Pero en la mayoría hay mejoría y hay infinidad de temas a trabajar, en temas ginecológicos, en miomas, muy buenos resultados, papiloma se ha curado, pacientes hipertensos, cuando comienzan con diabetes. O sea, yo he visto infinidad de casos que se han curado de diferentes enfermedades en diferentes etapas de la vida. Y ahorita regresándonos un poco a esta parte que comentas del dengue, por decir, el tratamiento que se da es nomás manejo de síntomas y es como que tienes que esperar, o sea, atravesar la enfermedad y salir solo, por así decir, ¿no? En este momento, bueno, nosotros estamos en una zona donde el índice es altísimo porque hay demasiada humedad y mosquitos, entonces hay mucho dengue, ¿no? En esta época del año. Y yo, fíjate que me he enterado de muchísimos casos. El año pasado pues también hubo bastantes, pero este año siento que he escuchado muchos más casos cercanos a mí. Y no solo eso, sino que además los síntomas han sido mucho más fuertes que antes, porque tengo personas conocidas que les dio dengue el año pasado, tal vez el año antepasado y ahora otra vez, ¿no? Entonces, los síntomas de esta vez, pues yo no sé por qué, pero han sido mucho más fuertes. No sé si tenga que ver que si ya te dio una vez, luego te da más fuerte, o si hay una variación en la enfermedad, no sé, pero eso es lo que yo he escuchado. Gente que fue a dar al hospital, las plaquetas por los suelos. Lamentablemente conozco un caso de una persona que hasta falleció. Entonces, pues qué bueno saber y escuchar que con la homeopatía puedes reforzar sobre todo el tema de las plaquetas, porque ese es como el mayor riesgo, ¿no? Con el dengue. Sí. Se renueva lo que es la hemoglobina, glóbulos blancos, glóbulos rojos, se pueden renovar. Mi experiencia en el dengue me ha dado 4 veces. Me da como cada 10 años. Entonces, este último año me dio en julio y realmente pues los síntomas fueron muy fuertes, que los traté obviamente con homeopatía, 3 días de acostada en cama con medicamento nada más y luego en empezar a recuperarme. Pero ciertamente yo en la práctica veo que sí los síntomas cada vez son como más graves. ¿Y eso por qué será? Pues mira, yo quiero pensar que muchos de estos pacientes tuvieron el tema COVID y haz de cuenta que es como un parteaguas de los síntomas que se generan a partir de las personas que tuvieron COVID. Es como que te quedó, por llamarlo de alguna manera, como una debilidad, ¿no? Y a cada paciente, por ejemplo, ahí el COVID le dio diferente. Yo decía que era una enfermedad que tenía cerebro porque encontraba la parte más vulnerable de tu cuerpo y ahí atacaba, ¿no? Pero bueno, el COVID es otro tema. El dengue, a las personas que tuvieron COVID o que se vacunaron de COVID, les está dando más fuerte, por lo menos en mi práctica, yo lo que veo, ¿sí? Por lo menos en mi práctica,
Y también veo que pues hay una resistencia ya más fuerte también en los insectos, porque ya tenemos frío y sigue habiendo insectos, y hace 15 días todavía tuve un paciente con dengue, y entonces se veía como más en el tiempo de calor, pero ahora pues se sigue viendo en todo el tiempo el clima, la humedad de estos lugares, pero pues en Guadalajara también se sigue viendo dengue y ya estamos en temporada de frío. Entonces es como que sí es más fuerte cada vez el tema, y las personas siguen sin conocer que bueno, que la homeopatía te puede ayudar. Y hablando del tema del cáncer, que también creo yo que por lo mismo que pues cada vez va avanzando más la cosa, ¿no? Pero en este tema yo pienso que es una de las enfermedades que tal vez da más temor, ¿no? O sea, a ti te dicen la palabra cáncer y como que pues ya no sabes qué sigue de ahí, y pues hay muchos tratamientos también alternativos a la medicina tradicional. En el caso de la homeopatía, ¿a ti te ha tocado tener pacientes que salen adelante? Sí, depende de la etapa en la que esté el cáncer, como todos los tratamientos. Y yo he visto pacientes en los cuales les dicen, tu cáncer es terminal, tienes 6 meses nada más. Y deciden, casi siempre, es muy interesante esa parte, pero casi siempre los pacientes que llegan así en etapa terminal van a buscar lo que sea que les dé esperanza. Y entonces pues llegan a la homeopatía, ¿no? Ahí a ver qué me pueden dar. Y lo que vi en esta paciente fue que paró el cáncer, se paró. Él hizo cambios importantes en su vida en cuanto a dieta, en cuanto a la alimentación, la dieta, la parte de relaciones personales y su toma de su medicamento. Como los doctores vieron que era una fase terminal y que eran 6 meses de vida, ya ni siquiera le propusieron algún tipo de tratamiento, de quimio ni nada, y se fue solo con la homeopatía. Y entonces pues logramos parar el cáncer, el avance, y pues dijeron, es un organismo muy bueno, logró parar el cáncer, duró 2 años de vida, así sin nada, súper bien, todo bien, y pues ahí dices, ya se curó, pues aparentemente estaba curado, pero el cáncer siempre está en latencia, con la terapéutica que manejes. Y bueno, él regresó a descuidar su dieta, sus relaciones personales ya no fueron las adecuadas, su ejercicio tampoco fue el adecuado, y bueno, pues viene de nuevo el cáncer, ¿no? Pero donde había 6 meses de vida, pues finalmente se lograron 2 años, estable, con vida normal. O sea, además de alargar, digamos, estos años de vida, también fueron con calidad. Así es, se alargó con calidad de vida, que eso es lo que muchas veces se da en enfermedades terminales, se da calidad de vida. O sea, la homeopatía se puede tomar como para cuidados paliativos, digamos. Sí. Tenía el caso de una paciente ahí en el lugar de enfermos terminales, que ella no tenía una pierna, le cortaron su pierna, y pues ella sufría de dolor en su pierna. Entonces le decías, ¿cuál pierna te duele? Pues me duele esta, la que tengo cortada, ¿no? Y entonces lloraba y lloraba por sus dolores, y es el dolor del miembro fantasma. Se le administró medicamento, pues ahora sí que por todo el tiempo que duró la paciente, y no tenía dolor. Se le retiraba el medicamento y regresaba el dolor. Pero este medicamento, pues al ser natural, hay menos agravaciones en ella, y pues la mejoría era que no había dolor. Entonces su calidad de vida era mejor. Murió como a los 4 años de estarle administrando medicamento para ese dolor del miembro fantasma, tranquila, en su cama, sin dolor. Sin dolor. Entonces, pues es un cuidado paliativo, pero es importante y le dio mejor calidad de vida. Hablabas hace rato sobre que también es posible administrar homeopatía a mascotas, animales, plantas. ¿Cómo es eso? Porque eso sí es novedad para mí. Sí, mira, te cuento el caso de un perrito que se llama Haile. Lo dejaron en su cochera
y ese día pasaron unos a reparar las calles y había unos aparatos de estos que hacen como demasiado ruido que están así como picando el concreto. Y cuando llegó su dueña, el perrito hacía con una hojita así como un tic nervioso. Y entonces me habla y me dice, oye, pues el Jaile tiene un tic nervioso en el ojo ahí. Y le digo, ¿qué le pasó? Pues fíjate que repararon la calle y hubo demasiado ruido. Entonces le di un medicamento que trabaja en el sistema nervioso alterado por la sobreexposición a ruido. Se dice que los perritos tienen un oído más agudo, entonces si para nosotros es molesto, pues para él más, y pues se sanó, ¿no? Se sanó de ese tic nervioso. Ok. Y en las plantas, funcionaría así como cuando tú riegas tu planta, le pones sus gotitas y digamos que sí, florece. En mi experimentación no lo hago mucho con las plantas. Tuve el caso de ir a un lugar, a un jardín muy lindo, y vi que un árbol antiguo estaba muriendo y le pedí permiso al dueño para prepararle pero ahí fue remedio floral. Le hice un remedio floral con lo que yo vi que le hacía falta, ¿no? Y entonces se lo ponían en las gotitas en el agua que lo regaban. Y como a los 2 meses que volví a ir estaba lleno de flores, todo bien bonito, y entonces me dice, no, pues sí le funcionó el medicamento. Un compañero mío de homeopatía sí lo usa para sembrar como herbicida, como todo, y él siembra jamaica y maíz sin ningún tipo de químicos, solamente homeopatía. Y yo esa experiencia no la tengo, pero tengo el conocimiento de él que sí lo prepara. Qué padre, yo no había escuchado de esto y se me hace interesante. O sea, como que eso habla también pues de las virtudes, ¿no? De la homeopatía, porque en realidad pues funciona para todo. Sí. Tuve el caso también de un caballo que tenía infectadas sus pezuñas y ya no había nada que hacer. Mi hermano era veterinario y él me dijo, pues ya lo que sigue es sacrificarlo. Le digo, dame permiso, ¿no? De darle homeopatía. Y bueno, pues si funciona, bueno, y si no, pues ya lo tienes perdido, y se sanó también el caballo. ¿Y en cuánto tiempo, cómo fue este proceso? El proceso de curación del caballo fue muy rápido, se curó en menos de 15 días, pero cada día se veía el avance. Entonces, pues ya no hubo necesidad de sacrificarlo porque se veía que iba sanando. ¿Y cómo le das homeopatía a un caballo? ¿Era tomada, tópico? En el agua. Okay. Las administraciones de homeopatía es por olfacción, es oler el medicamento. Tú destapas este tipo de medicamento, lo hueles, y olerlo es lo mismo que tomarlo o aplicarlo a veces en la piel. Si hay una persona desmayada, puedes poner a que respire el medicamento y reacciona. Si hay alguien, por ejemplo, en el quirófano que no puedes administrar las gotas directamente en la boca, las pones en la piel, ¿no? Y es el mismo funcionamiento. Yo me acuerdo con esto que dices, así que me decías, cuando mi niño tiene temperatura y está dormido en la madrugada, que le podía poner unas gotitas en el ombligo también. Sí, porque ahí va directamente a la absorción y el medicamento funciona perfectamente. Y ahorita que hablábamos de dolor, me viene a mí a la mente, no lo puedo evitar porque yo me dedico a trabajar con embarazadas, en el parto, lactancia y todo esto. ¿Podríamos utilizar la homeopatía en el momento del trabajo de parto como para tratar el dolor? O sea, algo que está sucediendo así como en ese momento, yo me puedo tomar unas gotitas y pudiera tener una mejor experiencia en cuanto al dolor, específicamente en el trabajo de parto. En el trabajo de parto, sí. Sí, inclusive, por ejemplo, ahí si estás en el momento del trabajo del parto con tu kit de homeopatía y ves los síntomas que está produciendo la paciente, entonces comienzas a administrar el medicamento en la piel. Ni siquiera tomado que vaya a pensarse que puede agredir a los otros terapéutica del médico, ¿no? Y sí hay buenos resultados, como lo que hacíamos en quirófano, ¿no? Ahí es más que nada que las personas decidan, ¿no? Agregar esto a la hora del parto. Tiene muy buenos resultados en todo el tiempo de embarazo como en el parto. Por ahí
Aparecen luego pacientes que me dicen, oye, yo ya estoy a término, pero no dilato y me están dejando como a ver si no para que haya cesárea. En estos casos hay un medicamento que se puede dar para que se logre que sea el parto natural sin necesidad de llegar a la cesárea. O sea, para que se termine de dilatar el cérvix. Sí. Vale. Ok. ¿Y tiene la misma efectividad tomar o ponerlo tópico, olerlo? ¿Es igual o sí es como un poquito mejor tomarlo? Es igual la administración porque se va por torrente sanguíneo. Al respirarlo, pues se va por este método y también funciona. Bueno, y tú en tus tratamientos incluyes también el tema de la terapia floral. ¿Eso va más dirigido al tema de las emociones o cómo es todo de las gotitas de las flores de Bach? Bueno, mi experiencia con la homeopatía es que ayuda con muchos síntomas y cura demasiadas cosas. Pero lo que pasa con el paciente está impaciente. Y entonces sus síntomas emocionales no le permiten tener como esa paciencia, claridad de que vas a curación. Las flores, al ayudarte a la parte emocional, te mantienen más estable, más equilibrado y más consciente en lo que estás viviendo. Y entonces eso a la par me permite que se tomen todos los síntomas físicos, emocionales, generales, particulares de cada persona y se haga una curación más profunda. Y tú absolutamente a todos tus pacientes, complementas siempre la homeopatía con las flores. ¿Crees que es como algo que se complementa y las personas tienen un mejor resultado de esta manera? Yo he encontrado en mi práctica que para mí es un complemento importante. Pocas son las personas en las que solo doy homeopatía o solo doy flores. Hay algunas pacientes que llegan con más temas emocionales y me dicen, yo solamente quiero tomar homeopatía. Ok, te sugiero que sería más rápida tu evolución si podemos incluir ambas. Pero si solamente quieres terapia floral, lo respeto. Y homeopatía sola funciona perfectamente, pero veo mayores beneficios incluyendo las dos. Hace rato comentabas que hay ciertos casos en los que la homeopatía no funciona. ¿Cuáles serían algunos de estos escenarios? Mira, principalmente no funciona cuando la gente no la toma, ¿no? Eso es lo más importante porque por ósmosis no cura, ¿no? O donde la persona se vuelve, oye, los síntomas de la voluntad, pues si necesitas tomar el medicamento cada 2 horas por 2 días para salir de esta agudización y avanzar más rápido y no lo haces, pues no va a funcionar. Número 1, esa es la principal. O sea, si no la tomas, no funciona. ¿En qué casos se pudiera decir que no funciona? Bueno, pues si ya es un caso muy avanzado, ejemplo de un cáncer, ya no va a funcionar en el sentido de la curación, pero sí va a funcionar en dar mejor calidad de vida. Entonces digo, para mí son muy poquitos en los casos que no ha funcionado. Inclusive también veo que no funciona cuando las personas se automedican y se automedican del otro medicamento más entonces toman un montón de cosas y ya pues tu organismo no alcanza a separar como que es lo importante. Pues sí, porque no estás tomando el medicamento adecuado, entonces no vas a tener el resultado que estás deseando. Aparte, tomar tantas cosas a la vez, porque hay personas que toman, si me da estreñimiento, me lo tomo. Bueno, si me da ansiedad. CBD porque me quiero dormir. Si me da el estómago, pues para el estómago. Y entonces, y luego aparte la homeopatía, ¿no? Entonces son como demasiados medicamentos y es como sobreestimulación al cuerpo. Y lo que son estimulantes, por ejemplo, te preguntan el café, la bebida y todo eso,
Yo les digo, pues si tu cuerpo ya está acostumbrado, está bien, pero si no, no lo tomes. Entonces, los mayores casos difíciles son de las personas que se automedican. Conozco también, gracias a que he estado contigo en consulta, estos medicamentos que son a base de animales. ¿Cómo es eso? No me acuerdo exactamente cómo se llaman, pero que tienen también muy buenos resultados. Los organoterápicos. Los organoterápicos son medicamentos que se producen de puerco, que es el animal más parecido en cuanto a la anatomía al humano. Pues se hace todo un proceso, una selección, se tiene mucho cuidado con la alimentación para preparar estos medicamentos y se preparan por el método mismo de la homeopatía. Entonces, de tal manera que estos medicamentos sanan anatomía o fisiología. Es decir, existe uno que se llama corazón total, que va a hacer, pues, regenerar todo lo que se pueda de ese corazón. Pero en el caso de funciones, por ejemplo, hipófisis, que es una glándula y que tiene una función, pues ese lo que va a regenerar son las funciones que hace, ¿no? Entonces hay dos métodos ahí que es regeneración a nivel anatómico o regeneración de funciones del organismo. Y son pues muy buenos en la práctica, yo lo veo, son muy buenos. Por ejemplo, columna vertebral, discos intervertebrales, tejido nervioso. Cuando hay personas ya de edad avanzada que les promueven una cirugía y ya no quieren hacer la cirugía por la edad y todo esto tema, entonces se les da y hay regeneración en discos intervertebrales, hay regeneración y tienen una mejor calidad de vida. Por ejemplo, en rodillas, yo lo he visto, bueno, en mi práctica es como lo que he visto más, articulación, cartílago, tendones se regeneran. Para los corredores, ¿no? Tiene pues muy amplia porque viene siendo todos los órganos de tu cuerpo. Se dice, si existe en tu cuerpo el órgano, a nivel anatomía se va a regenerar. ¿Y solamente hay 2 medicamentos, este de corazón total y el otro, o hay varios? Todos, nada más te hice como el comentario de algunos, porque es a nivel anatomía. Entonces, por ejemplo, en rodillas, articulación, cartílago. Ojo total, por ejemplo. Partes del oído, riñones. Para los pacientes que tienen insuficiencia renal en primeras etapas, pues se les da riñón, se regenera el riñón. Entonces se quedan en remitencia. Mi experiencia con los pacientes de daño renal es, mientras están tomando el medicamento homeopático, se sostienen sin diálisis. En cuanto dejan el medicamento, regresan a la diálisis. Ahí es mejor calidad de vida, aunque yo no he visto curación. Este año tuvimos un simposio que hablaba de todos esos temas y lo que se ve es que mientras estamos administrando homeopatía, no hay diálisis. Pero en cuanto dejamos de administrar, viene el diálisis. Entonces ahí pues no es curación real. Se puede decir que se sostiene al paciente, pero es mejor calidad de vida. ¿Te acuerdas eso? Me acuerdo que llegaste porque tenía gripa tu hijo. Y entonces luego me dijiste que el embarazo, estabas embarazada de tu hija, que había algún problema, algo del corazón. Y yo te dije, mira, la verdad es que no lo he trabajado, pero la teoría dice que se trabaja a través de la madre. Yo nunca lo he trabajado, pero pues tómate tú el corazón total y vamos a ver si tu bebé logra, ¿no? A través de ti, sanar su corazón. Y luego se lo dimos después cuando nació muy poquito tiempo. Sí. Y ya no hubo ninguna complicación. Ya no me acuerdo ni qué me dijiste que tenía tu bebé. Sí, en esa ocasión yo ya estaba embarazada, pero ya el embarazo avanzado. O sea, tenía unas 32 semanas, yo creo. Todo perfecto, todo el embarazo. Y de repente vamos a una consulta y pues nosotros bien confiados que, la consulta normal del mes, ¿no? A ver que todo sigue bien.
Y de repente cuando me estaban haciendo el ultrasonido, me acuerdo la ginecóloga, es que no se me olvida, aquí estaba mi esposo enseguida, le cambió, o sea, se quedó así, le cambió la cara completamente y pues ya digo yo, alcanzamos a escuchar porque pues ya reconoces el sonido, ¿no? Del corazoncito en ultrasonido y sonaba así como tuk tuk, tuk tuk, o sea, tenía una pausa como larga, ¿no? Entonces, al ver la reacción de la ginecóloga, yo volteo así con mi esposo y ya mi esposo también nomás se pone así derechito y dije yo, no, aquí algo está pasando. Entonces sí, pues la niña tenía una arritmia y entonces empieza como una cosa de tienes que ir a ver un especialista y que le hagan un electrocardiograma, no sé cómo se dice, que yo no sabía que se podía hacer intrauterino, ¿no? Bueno, ya íbamos a Guadalajara con 2 especialistas, luego fuimos con un neonatólogo, luego ya me querían hacer cesárea a las 36 semanas y yo, no, espérame tantito. Y yo me acuerdo que en ese momento estaba muy asustada porque la verdad es que no me supieron explicar como la gravedad del problema. Me acuerdo que yo salí de esa consulta pensando que a la bebé se le podía parar el corazón en cualquier momento, imagínate, o sea, yo estaba súper nerviosa, yo me quería quedar internada en el hospital, ¿no? Para que estuvieran escuchando el corazoncito. Y bueno, ya después de hacer todos estos estudios, como que ya me empiezan a tranquilizar, sí es una arritmia, pero pues no pasa nada. El neonatólogo fue el que nos dijo, esperen a que el embarazo sea término, y ahí es cuando recurrimos también a ti, ¿no? Y me lo empecé a tomar, dije yo, bueno, no, a ver, ¿le puede hacer daño a la bebé? No, pues, ¿qué más puede pasar? Que sí funcione. Y me acuerdo que a las 2 semanas vuelvo a tener cita porque pues me estaban viendo como monitoreando seguido y de repente, bueno, la arritmia la seguía teniendo, pero menos. O sea, como que esa pausa era más cortita. Y luego lo sigo tomando y ya los otros 15 días, o sea, al mes, ya no había arritmia. Y sí, y yo no tomé nada para eso más que esto de corazón total. Entonces, por eso también ya, pues con mayor razón dijimos, no, pues esperar a que el parto empiece solo, fue parto natural. Y una vez que nació la bebé, pues estábamos como muy atentos a que su corazoncito estuviera también bien. Me acuerdo que sí le dimos 3 meses. Ajá. 3 meses. Y la verdad, yo te digo, yo ahí fui honesta en el sentido de, pues hay este medicamento, yo nunca he trabajado a través pero se dice que se puede trabajar a través de la mamá. Entonces la homeopatía la puedes dar a la mamá y la puede estar recibiendo el bebé. Ahorita la secretaria que tenemos empezó con la diabetes gestacional y yo le dije, pues tómate medicamento para que tu bebé no nazca con la diabetes, ¿no? Que es un riesgo, más que tú no te quedes al final con la diabetes. Y pues dijo que solamente se iba a quedar con la alimentación. Son de las cosas que dices tú. O sea, dice, qué triste, y bueno, pues ya nació su bebé está bien, pero ella es diabética ya. ¿Y ahí se puede revertir si empezara a tomar medicamento, pues ya ahorita? Pudiera ser porque es poco tiempo. Pero lo ideal hubiera sido que ya se detectó, o sea, el análisis clínico ahí, ya se detectó y entonces me dice ella, es que cuando iba a los análisis me citaban muy temprano y me daba hambre. Y en el primer análisis me tomé un tamal con un atole. Y yo, ¿cómo? ¿Y fuiste al de la sangre? Sí. Bueno, pudo salir alterado. Luego me hicieron un segundo, pero me comí unos tacos y una coca. Y yo, ¿pero por qué comes cuando vas a ir al análisis? Pues es que me daba hambre y era muy tarde cuando me sacaban los análisis. Y yo, bueno, puede ser también que está alterado el análisis porque hiciste lo que no debes de hacer. Pero luego ya me hicieron uno de hemoglobina glucosilada. Le digo, pues ¿qué crees? Que ahí ya no hay manera. Porque ahí son los 3 meses de cómo se comportó la glucosa a tu organismo y pues ahí eres diabética ya. Okay. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene de diabética? Esos 3 meses. Esos tres meses puede ser, no sabemos. Pero lo interesante ahí es que su bebé pudo nacer sin la tendencia a la diabetes si se le hubiera tratado dentro del embarazo. ¿Y qué le podrías decir, por ejemplo, a los pacientes o personas que de pronto, a ver, les llama la atención este tema, que ya tal vez tienen un padecimiento y como que, ok, quiero tratar con homeopatía, pero me da miedo
pues soltar la medicina tradicional. Al principio comentabas que se complementan muy bien, no tienes por qué dejar tus medicamentos, ¿no? Pero ¿cómo crees que las personas se pudieran sentir tranquilas o seguras como de entrar en este mundo de la homeopatía? Pues mira, muchos llegan con el tema de enfermedades y lo que me comentan es, quiero ya solamente tomar cosas naturales, estoy cansado de tomar medicamentos. Entonces se piensa que al venir conmigo yo te voy a quitar todo y te voy a dejar solamente lo mío. Yo les digo, lo vamos a ir quitando paulatinamente, en función a que a la mejoría. Tu mismo médico te va a ir diciendo, de esto ya te sanaste y entonces ya no necesitas ni mi medicamento ni el otro. Ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Un paciente de 70 años con la próstata con un antígeno prostático de 13. ¿Sí? ¿Eso es muy alto? Es muy alto. Okay. ¿Qué es lo normal, digamos? Lo normal es menos de 6. Okay. ¿No? 6 ya estás en el límite, ¿no? Pues se logra con el tratamiento homeopático un antígeno prostático de 3. Y entonces pues el paciente está súper bien, ¿no? Y eso se logró con la homeopatía. Entonces, ¿qué hace su urólogo? Pues decir, bueno, pues ya no necesitas mi medicina tampoco. Por ahí el urólogo le pregunta, oye, pero esto no se curaba con lo que yo te di. Dime la verdad, ¿qué estás haciendo? Y entonces él le dice, bueno, pues tomé homeopatía y esto es lo que estoy tomando. Y él le dice, esa parte es linda, dice, pues sigue haciendo lo que estás haciendo porque estás muy bien. Entonces, digamos, o sea, aquí pues está súper bien porque al final tú estás viendo, además de la homeopatía, tú sigues yendo con tu médico, el de la especialidad que sea, ¿no? Depende del padecimiento que tengas y tú puedes ver, ya sea anatómicamente, porque a veces con el ultrasonido se ven cosas, o los laboratorios, que también ahí vas a ver los niveles que han cambiado gracias también a la homeopatía, ves estos resultados y entonces ya puedes estar tranquilo con esta parte. Sí, propiamente yo no soy especialista. Entonces, como no ser un médico especialista en cierta terapéutica, por ejemplo, el urólogo, el gastroenterólogo, el ginecólogo, que se me vienen a la mente ahorita, pues yo no puedo tener como esa especialidad. Ellos hacen los análisis necesarios para ver el funcionamiento y una vez que tú me dices diagnóstico y me dices los niveles de yo puedo leer los análisis clínicos, no todos, hay un análisis clínicos muy especializados que no sé leer, pero los normales sí los sé leer. Y entonces vamos viendo ahí tangible cómo va cambiando la calidad de vida y cómo va sanando el paciente. Entonces, en base a eso, me pueden ayudar todos estos análisis clínicos, me pueden ayudar el diagnóstico de un médico, para yo poder ver hacia dónde puedo encaminar mi curación. Y ya la elección del medicamento, pues la hago en bases científicas que me están proporcionando. Y pensando ahorita en que creo que no podemos abarcar, como decir, de todos los tipos de padecimientos que hay, que son muchísimos, realmente la homeopatía puede tratar casi todo, ¿no? Entonces como que yo quisiera invitar a las personas, porque te digo, ahorita no los podemos mencionar, pero siento que a veces ni te imaginas, no sé, acné, para la menopausia, o sea, siento que hay tantísimas cosas, ¿no? Que se pueden tratar con homeopatía, que yo creo que lo que tendríamos que decirles es casi que se puede tratar todo. Mejor, si tienes cualquier cosa, mejor pues ve con un homeópata y pregunta, ¿no? O sea, ¿hay algún tipo de tratamiento para esto? Porque casi seguro que la respuesta va a ser que sí. En tu caso, Ceci, tú ofreces consultas así como también a distancia y mandas medicamento y si alguna persona te quisiera contactar, ¿cómo podría hacerlo? A través de mi teléfono, se agenda una cita. Trabajo presencial en lo que viene siendo aquí en la Bahía y en Guadalajara, y vía online pues a donde quieran. Puedo mandar medicamento hasta Estados Unidos y Canadá, también ya hay paquetería. Puedo mandar a cualquier parte de la República. Entonces me agendan una cita y con mucho gusto se les atiende. El costo del paquete es extra, pues, la paquetería. Pero el envío
el envío es extra y pues a dónde me pueden contactar en mi teléfono, que es el 331-219-2193, y ahí se les agenda una cita. Y también tienes redes sociales o algún correo, lo vamos a poner ahí en pantalla para que la gente te pueda contactar, pero sí me parece importante que sepan que tú puedes tener esta consulta en línea para personas que no estén o aquí en Puerto Vallarta, en Bahía, o en Guadalajara, ¿no? Entonces puedes tener una videollamada y cómo funciona esto es que la gente te da todos los síntomas que tienen, tú ahí les vas preguntando. Es una consulta online y se hace el mismo trabajo que hago en la oficina, pero vía videollamada. Tengo muchos años trabajando con pacientes fuera de donde estoy antes de la pandemia y bueno, pues en la pandemia como que la gente nos acostumbramos más a las videollamadas y también funciona, o sea, sí funciona. En el caso de, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, que es un poquito costoso el paquete, yo lo que les ofrezco es que se lleven tratamiento para varios meses, 3, 4 meses, y así es como menos costoso, ¿no? El estar recibiendo un paquete por mes. En la República pues se manda el paquete al mes o como ustedes lo decidan, pero sí es el mismo trato, solamente en videollamada. Y es súper efectivo porque en realidad cuando tú tienes una consulta de forma presencial, no es que hagas una exploración física. Realmente hacemos lo mismo, ¿no? O sea, el paciente lo único que hace es darte los síntomas, solamente platicas con el paciente, lo que puedes hacer perfectamente de forma online. Y pues ya, das el medicamento ahí, la única diferencia sería pues que te voy a mandar el medicamento a casa, ¿no? Sí, esa es la diferencia, porque si es la entrevista se hace igual, no hago propiamente una auscultación del paciente, yo me baso en síntomas físicos, mentales, alimenticios, de la voluntad, en la personalidad del paciente, en cómo vive la enfermedad, cuál es su situación, su dieta, su ejercicio, o sea, todo lo que hace en el día a día es lo que me va a llevar a encontrar el medicamento adecuado. Okay. Y por último, para ir cerrando, Ceci, sabemos que las personas pueden tener un kit de primeros auxilios, ¿verdad? Que tú le llamas de esta forma y también tienes como estas capacitaciones, digamos, para que pues, la gente sepa utilizar su kit. ¿Cómo funciona esto? Promovemos lo que viene siendo una charla de botiquín homeopático, la gente asiste, les platico sobre la homeopatía, así como a nivel general, cómo es que trabaja, de qué está hecho, cómo se puede utilizar y vemos más bien como qué tipo de padecimientos hay en tu familia. O sea, hay diarreas, hay gripas, ¿sí? Y entonces se ve qué medicamentos son los que necesitarías tener en casa. Y esto es, bueno, yo les digo, el botiquín solamente es para salir de algún apuro de momento, pero no te quita la necesidad de ir a una consulta y que realmente se administren los medicamentos que te tengas que administrar. Pero, por ejemplo, en el caso de la fiebre, pues hay un medicamento que ya todo el mundo lo conoce dentro del trabajo y les digo, bueno, tómate ese mientras y me hablas, ¿no? Y para diarrea, pues hay uno. Entonces, para los principales síntomas molestos que vienen siendo agudizaciones, pues sí se puede tener ese botiquín y puede ser muy práctico para irte tratando de manera natural. Sí, y es que al final es como los medicamentos tradicionales que todo mundo tenemos ahí en casa, que ya sabemos cuáles son como los básicos, sería lo mismo con homeopatía, ¿no? Porque a nosotros, por ejemplo, nos pasa de repente un día 9 de la noche y traes vómito, ¿no? Entonces en ese momento pues no vas a ir a una consulta, pero traes el estómago todo revuelto, cualquier síntoma ahorita por poner un ejemplo. Entonces ahí es cuando no te contactamos y tú dices, bueno, tengo consulta o mañana o pasado mañana, pero por mientras vete tomando tal. Entonces tú ya tienes ahí como en este kit para los síntomas de esa noche que vas a pasar o para irte ya tratando y luego ya poder tener la consulta. Así es.
Entonces vas de alguna manera, aunque son síntomas de agudización, se puede decir que es una emergencia. En ese momento tener fiebre o tener diarrea o tener algún otro síntoma, tos, y con ese medicamento puedes administrarlo mientras llegamos a la consulta. En la experiencia lo que me dicen las personas es que es muy fácil ir a la farmacia de la esquina y comprar algo y ya rápido. Pero ya cuando decides que te quieres tratar de esta manera, comienzas a hacerte de tu botiquín, ¿no? Sí. Bueno, Ceci, pues te quiero agradecer muchísimo por toda esta charla que tuvimos, muy interesante. Ojalá que, pues, que las personas también les haya servido, ¿no? De las que no conocían el tema, pues empezarse a adentrar un poco y pues quienes te quieran contactar ahí también que puedan hacerlo. Es un gusto compartir y seguir aportando para esta curación en general de las personas. Me gustó mucho compartir en esta charla. Gracias por la invitación. Vamos a poner ahí todos tus datos en pantalla para que la gente te pueda contactar y cualquier duda que tengan, también acuérdense que pueden escribir ahí en comentarios y pues podemos por ahí contestar. Muchísimas gracias por conectarse y nos vemos en el próximo episodio.